Sí, Mati, ahí estoy grabando. Bueno, Excelente. arrancamos. En el programa yo iba a dar pierna y pilón juntos, pero la verdad que cuando empecé a hacer las clases, pierna, que siempre son clases cortitas y que básicamente es hablar de los clavos medulares, me di cuenta que había cosas lindas para ahondar, así que bueno, para poder aprovecharla, dividí la clase. Hoy vamos a hacer pierna y la semana que viene vamos a ver pilón. El objetivo de la clase, como decía, es hablar un poco de lo clásico de las fracturas de pierna, pero también un poco hablar de cosas nuevas y hacer una pequeña revisión bibliográfica sobre algunos temas que siempre nos quedan a veces en el tintero. La definición de fractura de pierna básicamente es la fractura de la diáfisis de la tibia. Una fractura de pierna es igual a fractura de tibia. La fractura de pierna es la fractura más frecuente de los huesos largos, y la tibia tiene la característica anatómica que tiene poca cobertura de partes blandas. Por lo tanto, son fracturas que frecuentemente están expuestas y que por esta poca vascularización son fracturas que generalmente tienen alteraciones en la consolidación. Y tenemos dos formas de fractura: el mecanismo directo, accidente de tránsito, o mecanismos indirectos, mecanismos más rotacionales, en donde la energía es distinta. Con respecto al examen físico, generalmente las fracturas de piernas traen algún grado de deformidad de la pierna. Hay que evaluar el estado de las partes blandas. Si la fractura es cerrada, tenemos la clasificación de Schern, que es la clasificación AO para lesiones de partes blandas. Si la fractura es expuesta, todos conocemos la clasificación de Bustilo. Es importante el examen neurovascular o tibial, digamos, que a nivel del anillo del sóleo tiene una zona de menos complacencia hacia los desplazamientos, por lo tanto fracturas proximales o metafisarias pueden tener algún compromiso arterial. Y recordar el ciático popliteo externo, que a nivel de la cabeza del peroné gira, y muchas veces fracturas a este nivel pueden dar una parálisis de este nervio. Por lo tanto es muy importante la evaluación. Y lo otro en fracturas de pierna es el síndrome compartimental. Este es un estudio nuevo, el factores de riesgo al síndrome compartimental. El síndrome compartimental de pierna está descrito entre un 5 o 6%, a veces hasta un 30% de los casos, y muchas veces pueden pasar desapercibidos en la evaluación inicial. En este trabajo hubo 31 pacientes que desarrollaron, y de forma retrospectiva se le puso asociación a las variables, y las variables asociadas a mayor riesgo fueron los politraumatizados, las fracturas cerradas, la fractura asociada a pilón o a platillo, hablando de fracturas de alta energía. Y lo otro es que mientras más proximal era la fractura, o sea, fracturas tomando el tobillo desde 15 centímetros hacia arriba, había más posibilidad de hacer estudio síndrome compartimental. Bien, o sea que si nosotros tenemos un paciente con estas características, deberíamos tener sospecha de síndrome compartimental, que ya sabemos cómo se diagnostica, y eso no voy a ahondar. Pero es más que todo para tener en cuenta que... Con respecto al diagnóstico, la verdad es que es sencillo: una radiografía frente y perfil panorámica, incluir rodilla y tobillo, tenemos el diagnóstico. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Tenemos que tener en cuenta fracturas asociadas o extensión articular, sobre todo la extensión articular hacia el tobillo, la fractura del malleolo posterior, que tienen una alta incidencia, casi a veces hasta el 40%, y tienen una alta tasa de no diagnóstico inicial. El 2020, en donde asociaron qué tipo de patrón de fractura podía estar en relación a fracturas del malleolo posterior. Y se vieron que todos los patrones espiroideos, sobre todo si eran medios diafisarios o distales de la tibia, y los patrones fibulares espiroideos o peroneos, para que no se enoje Capella, podían estar en relación. Entonces, siempre que tenemos una fractura con algún trazo espiroideo de los dos huesos, aunque no parece tener un comportamiento es indispensable. Este es un caso, este es otro, patrón espiroideo de la tibia y del peroné, TAC, fractura del malleolo posterior. Este es otro caso,
patrón espiroideo, fractura del peroné baja, en la TAC aparece una fractura en el malleolo posterior. Por lo tanto, toda fractura espiroidea, aunque no sea tan baja, aunque sea medio diafisaria o a nivel del peroné, aunque sea en cualquier sitio, deberíamos estar obligados a pedir tomografías, por lo menos del tobillo. ¿Bien? Con respecto a la... Para hueso largo se usa la clasificación AO, en este caso la tibia es el hueso 4, las fracturas diafisarias son el segmento 2, y en la nueva clasificación AO hay una pequeña simplificación en las fracturas las B y las C. Si se fijan, las A1, A2 y 3 son iguales, espiroidea, oblicuo largo y oblicuo corta, pero las B desaparece la clasificación B1, directamente es B2 o B3. Las B2 es cuando la cuña está intacta y las B3 cuando la cuña... La C1 desaparece y directamente tenemos C2 cuando el segmento está sano y C3 cuando el segmento está fracturado. Además, en fracturas de pierna podemos tener, como dijimos, extensión hacia la parte proximal, por lo tanto, fracturas 41, A2 o A3 también las podemos considerar fracturas de pierna. Y pasa lo mismo hacia el fragmento distal, en donde las fracturas extraarticulares de tibia distal podemos considerarla dentro de la fractura. Que es segmento 4, la diáfisis es la 2, tiene una cuña, la cuña está intacta, por lo tanto es una B2, y las subclasificaciones según el tercio en donde está, esta sería un tercio medio. Y esto es una fractura también, una 4-2, A porque el trazo es simple, 2 porque es un trazo oblicuo largo, y C porque está en el tercio distal. ¿Por qué es importante la radiografía? Además de la clasificación, nos va a mostrar el patrón de fractura. En las tibias, el patrón que puede tener asociada, y es un buen predictor del tiempo de consolidación. Y además nos va a ayudar con criterios generales de manejo, como el abordaje, cómo reducirlo y qué implante colocarle. Si tenemos este tipo de fracturas, que son las fracturas espiroideas o en alas de mariposa, sabemos que son por fuerzas rotacionales indirectas, por lo tanto, asumimos que es un trauma de baja energía, hay amplia superficie de contacto, y probablemente la lesión de partes blandas sea mínima, y esperaríamos que esta fractura consolide. Sabemos que acá hay una fuerza de flexión, probablemente aplicada directamente en el foco, la energía es más grande, puede haber lesión perióstica de partes blandas y podemos ya esperar algún problema con el tema de la consolidación. Y los patrones transversos o con minutos son también energía directa, generalmente alta energía, con más lesión de partes blandas y una consolidación probablemente larga. Por lo tanto, la radiografía nos da muchísima información, no solamente en cuanto al diagnóstico inicial, sino a cómo esa fractura va a seguir evolucionando. Tenemos conservador y quirúrgico, y el objetivo del tratamiento, como en toda fractura que no compromete articulación, es reducir de forma funcional, por lo tanto, volver a darle el largo, el eje y la rotación adecuada. El tratamiento conservador con yeso se puede hacer, se hace un yeso inicialmente cruropedio y luego se lo puede pasar a un yeso funcional, que es el famoso yeso de Sarmiento, o yeso de apoyo patelar, como figura en la O, hasta que la fractura se cure. Reducción en todos los ejes, en el largo, si la fractura está decalada, si está en var o en valgo, si está en ante o recurvatum, y ver la rotación. Una vez que la fractura se reduce, se hace la bota larga, el yeso se comienza haciendo la polaina, digamos que es la parte de la fractura, luego se continúa con el tobillo, luego se completa con el muslo, y la idea es dejar una flexión de no más de 10 grados de rodillas, ¿bien? Y es importante moldear las capas de yeso bien a la forma triangular del yeso. Después de 4 o 6 semanas se puede pasar a un yeso con apoyo patelar o la bota de Sarmiento, que esta permite la movilidad de la rodilla y permite la carga. Se hace controles radiográficos y se estima que una fractura se puede curar entre 16 y 24 semanas. ¿Cuál es el problema del tratamiento conservador? Bueno, obviamente la rigidez articular, la atrofia muscular, tenemos más riesgo de consolidación viciosa. Por lo tanto, hoy es raro que tratemos una fractura con yeso, pero
Tratamiento quirúrgico básicamente es indicación en todas las fracturas desplazadas, las fracturas expuestas y obviamente en los politraumas. Las opciones de tratamiento que tenemos son los fijadores externos en sus distintas formas, los clavos endomedulares y las placas o combinaciones de estas alternativas. El fijador externo modular es útil en la guardia, es útil en la urgencia, porque se puede colocar de forma rápida, no necesitamos radioscopía, nos permite indicaciones, sobre todo en la urgencia, en la fractura expuesta, en el síndrome compartimental o cuando hay alguna contraindicación para la fijación. Pero como desventaja es poco tolerado, los pines se infectan y se pierde la reducción, por lo tanto no es útil para el tratamiento definitivo. El fijador uniplanar se puede usar, da más estabilidad, necesita una mejor reducción, puede utilizarse también como tratamiento, pero hoy por hoy, en líneas generales, no se usa. Bueno, ya sabemos que en general es para casos complejos, defectos óseos, pseudoartrosis infectadas o lesiones muy complejas de partes blandas que no permitan otro tipo de tratamiento, y estos sí se utilizan como tratamiento definitivo. El gol estándar, la fractura de tibia, como dijimos, son los clavos, ¿bien? Básicamente toda fractura diafisaria de tibia con un canal medular normal es pasible de tratarse con un clavo endomedular. ¿Cuáles son las ventajas? La estabilidad mecánica es óptima, permite carga de peso, permite una rehabilitación precoz. Las desventajas, que requiere experiencia y equipamiento, sobre todo equipamiento, arco en C, si bien se pueden poner clavos sin arco en C, pero hoy básicamente es fundamental, y a veces es técnicamente más difícil si las fracturas son con extensión metafisaria. Y como último tratamiento que dijimos, el tema de las placas. Las placas son alternativas quirúrgicas hoy en los clavos, están indicadas cuando uno no puede poner un clavo, básicamente, particular. Las ventajas de la placa es que nos permite una reducción anatómica en los casos que tengamos trazos simples. Podemos jugar con el tipo de estabilidad, o sea, podemos usar las placas en forma de puente y damos estabilidad relativa, o podemos usar las placas en forma de neutralización o de compresión y damos estabilidad absoluta. Usamos menos radioscopía cuando usamos placas, pero la principal ventaja es que inicialmente no permitiría una carga precoz de peso, y eso le da cierto. Vamos a ver un poco la técnica del clavo. Este es el popular Kuncher. Habría que poner una fotito en la guardia para que entre alguna fractura de tibia. Si bien el clavo de Kuncher no es el clavo que nosotros hoy ponemos, pero bueno, fue el padre de esta técnica. Básicamente, la técnica es la posición del paciente habitualmente es en silla, perdón, en mesa radiolúcida, la rodilla flexionada no. Se elige el abordaje, que generalmente es un abordaje o a través del tendón patelar o para mediano, digamos, medial al tendón patelar. Se busca el punto de inicio, que es en el vértice entre la cortical anterior y la cortical articular. Se coloca la guía de mano y se hace un fresado inicial, siempre tratando de ir bien paralelo al canal medular para poder hacer un ingreso correcto. Como dijimos, las técnicas de reducción que uno puede usar son varias. Podemos usar reducciones incluso con placas monocorticales, como vemos acá arriba a la izquierda. Todas las técnicas de reducción que vimos en la clase de reducción se pueden utilizar cuando uno no puede reducir de forma cerrada el clavo. Bien, estos son ejemplos. Esto es una fractura compleja de difícil reducción, se le coloca una plaquita unicortical, se pasa el clavo, luego se saca la placa y se soluciona. Y esta es una pinza Weber para cerrar un trazo oblicuo o espiral. Se hace la medición del clavo, que esto dependiendo de los clavos, bueno, van a tener distintas técnicas. Se coloca el clavo y luego se hacen los bloqueos. Hoy por hoy los clavos que se usan son clavos canulados con cerrojos proximales y distales. El cerrojo proximal habitualmente se hace con la guía que trae el clavo, que es acá arriba a la derecha, y el cerrojo distal se hace habitualmente con técnica de mano alzada, tratando de ubicar los cerrojos correctamente.
A nivel de los cerrojos y 2 cerrojos distales es suficiente, pero si la fractura es proximal, la idea es aumentar la estabilidad proximal, colocando 2, 3 o más cerrojos en distintas direcciones, y si la fractura es distal, hacemos lo mismo pero a nivel distal. Hoy por hoy los clavos nuevos nos permiten bloqueos multidireccionales y esto aumenta la estabilidad, sobre todo cuando las fracturas son metafisarias. Un poco como dije, la técnica, vamos a hablar 2 segundos de las técnicas de las placas. Como el caso de la izquierda, o podemos usar como una función de neutralización de una compresión interfragmentaria de la fractura. Habitualmente se pueden poner con técnicas mínimamente invasivas, los abordajes pueden ser laterales o mediales según el contexto de la fractura. Cuando se usa en placa puente conviene tener reducida la fractura con un fijador externo o con un distractor femoral. Una vez que uno tiene reducida la fractura, se coloca la placa. Si la fractura tiene alguna extensión, tenemos que generar algún tipo de moldeo de la placa, como en este caso el moldeo del maleolo medial. Una vez que la placa se desliza a través de los abordajes, se colocan los tornillos. En los casos de la placa puente se comienzan colocando los tornillos más distales del foco, o sea, los más distales del foco, el primer tornillo y el último tornillo de la placa. Y una vez que se comprueba que la fractura está alineada en todos los ángulos, se completa la suficiente, dependiendo el largo de la placa y la colocación de los tornillos va a depender de la zona de la conminución, teniendo en cuenta el área de trabajo que va a tener esa placa. En los casos que uno utiliza una placa de neutralización es por esto. A veces las fuerzas, cuando son fracturas oblicuas, los tornillos pueden anular un grupo de fuerzas, pero sobre todo las fuerzas torsionales o de bending, no es suficiente los tornillos y uno pierde reducción. Por eso que uno lo logró con los tornillos, los abordajes son los mismos, anterior, en la cara anteromedial o en la cara anterolateral. En el caso este se abre el foco, se coloca un tornillo con técnica de compresión interfragmentaria, 1 o 2, dependiendo la personalidad de la fractura, y luego se coloca la placa. Una ayuda cuando uno no tiene una placa anatómica es el moldeo de la placa, que a veces uno reniega, y este es un truquito que habitualmente las tibias, la curva que tiene un radio de 20 centímetros, por lo tanto uno puede dibujar ese radio o ese círculo en la mesa y contornear la placa siguiendo el borde del círculo, y uno debería tener una curvatura muy cercana a la curvatura de la tibia distal. Y luego, una vez que uno tiene la curva, no olvidar que además la tibia tiene una torsión de más o menos unos 20 grados. Entonces uno dándole la curva y dándole esa torsión podría asemejar o podría. La colocación de la placa, en estos casos, los tornillos se comienzan colocando los más cercanos a la fractura y luego se va alejando hacia afuera, y como ven, el largo de la placa y el largo de trabajo es diferente cuando uno utiliza una placa con técnica de puente. Este es un ejemplo de una placa puesta con técnica de puente, una fractura medio diafisaria distal, que probablemente no era para un clavo, y se le deslizó una placa y se pusieron tornillos abajo y arriba. Y esto es una fractura síntesis del ala de mariposa con tornillos interfragmentarios, y luego se coloca una placa para proteger esa síntesis. Con respecto a las complicaciones de las fracturas son las complicaciones de la fractura de tibia son similares a las complicaciones de todas las fracturas: infecciones, retardo en la consolidación, pseudoartrosis, la consolidación viciosa. En el caso de la rodilla, sobre todo, en el caso de las tibias, las tibias tratadas con clavos endomedulares, se suma el dolor de rodilla, que esto es algo que este es un trabajo del Injury del 2020, en donde revisaron 8.000 pacientes tratados con clavos endomedulares, y la principal complicación alejada era el dolor de rodilla. Casi un 30% de los pacientes tenían dolor de rodilla, mientras que la pseudoartrosis alcanzaba el 10%. Y si uno se iba por qué los pacientes necesitaron cirugías luego de la cirugía inicial,
la mayoría era por dinamización, o sea, por retardo en la consolidación, y otra gran mayoría los pines o del clavo por dolor, ¿bien? O sea que son cirugías que, sobre todo el enclavado endomedular, tiene este índice de complicaciones respecto al dolor de rodilla y a la necesidad de extracción de los clavos. Con respecto a la consolidación y la pseudoartrosis, en la tibia es un hueso que se predispone bastante a la pseudoartrosis por la parte vascular, como dijimos, sobre todo mientras más distal es la fractura. Algunas series reportan hasta un 20%. La pseudoartrosis da dolor, da incapacidad laboral. Criterios clínicos como la movilidad normal del foco, o el dolor a la carga, o el dolor palpatorio. Todavía no tenemos criterios radiográficos claros, ¿bien? Si bien uno en la radiografía puede ver qué tipo de pseudoartrosis tiene el paciente o puede tener, todavía no hay criterios claros de diagnóstico de pseudoartrosis. Este es un score que lo encontré, es bastante útil, la verdad que básicamente es muy sencillo. Uno toma las 4 corticales de una fractura, la cortical en valor del 1 al 4, perdón, sí, del 1 al 3, según si no tiene callo, o sea, si la fractura, la línea se ve normal, sin callo le pone un 1, si la fractura se ve, pero tiene un callo visible, se le pone un 2, y si ya no se ve la línea de fractura y tiene un puente óseo, se le coloca un 3. Y esto nos sirve, por lo tanto vamos a tener un mínimo de 4 y un máximo de 12 puntos, y esto nos sirve meses. Colocando este score vamos a tener algo un poco más objetivo en el seguimiento del paciente. Y este score se ha visto que tiene una relación bastante importante con la pseudoartrosis. Este es un trabajo en donde asocian qué score tienen los pacientes a los 3 meses y según ese score, cuántos de esos hicieron pseudoartrosis, además de otros factores. Y básicamente se vio que las 3 cosas más importantes a nivel de predictor paciente tenga un score de 4, o sea que a los 3 meses no tenga callo visible en ninguna de las corticales, prácticamente la mitad de esos pacientes van a ir a una pseudoartrosis. Por lo tanto, puede ser útil en ser más agresivos con el tratamiento de estos pacientes y no esperarlo a lo mejor hasta los 6, hasta los 8 o hasta los 12 meses para intervenirlos, sino que uno ya a los 3 meses puede tener un parámetro importante de la evolución de este paciente. Y este es otro score que también impresiona bastante útil, donde acá no solamente se ven las cuestiones radiográficas, sino cuestiones como sexo, el patrón de la fractura, si fue expuesta, condiciones generales del paciente, si el paciente tuvo un síndrome compartimental o, en el peor de los casos, si necesitó una cirugía de cobertura. Y básicamente, si uno suma estos puntajes, tiene que, si el paciente no sumó más de 5 puntos, el 98% de estos pacientes consolidaron, mientras que si el paciente sumó más de 12 puntos, hubo un 61% de pseudoartrosis. Por lo tanto, son variables que nos pueden ser útiles en el seguimiento de los pacientes. Bueno, para hablar de resultados, la verdad que si bien ha habido un avance con las técnicas, hoy por hoy los últimos trabajos hablan que los resultados de la fractura de tibia son buenos, pero no son excelentes. Hay casi un 40% de pacientes que continúan con limitaciones funcionales al año y con incapacidad laboral, y a los 2 años casi un 20% de los pacientes no pudo recuperar su trabajo previo, y muchos, casi un 30%, no pudieron volver a un retorno deportivo recreativo. Por lo tanto, si bien uno le tiene fe al clavo y las fracturas de tibia nos gustan y le ponemos el clavo y va a andar bien, son fracturas que tienen cierta complejidad y que hay que ser cautos con las expectativas en los pacientes. Eso sería un poco de lo clásico de la fractura, con algunas cositas nuevas, y yo quería tener estos 4 puntitos de discusión sobre los clavos, sobre si hay que fresarlo o no, sobre si hay que fijar el peroneo o no, hablar un poco de algo nuevo que es el clavo suprapatelar, y la última discusión final en qué es mejor, si los clavos o las placas. Con respecto al clavo fresado versus no fresado, esto Capellán lo dijo un poco en su clase. Los clavos no fresados tienen la ventaja de que hay menos riesgo de infección, porque obviamente son clavos sólidos, son macizos, no tienen un espacio muerto adentro del clavo.
no se fresa, por lo tanto hay menos riesgo de embolización y menos distrés. Pero el problema es que son clavos pequeños, van a dar menos estabilidad y tienen más riesgo de pseudoartrosis. Por el otro lado, los clavos fresados se adaptan mucho mejor al canal medular, dan más estabilidad y tienen una mejor tasa de unión, pero estarían asociados a mayor riesgo de infección, a mayor necrosis endóstica térmica y a lesión de la vascularización también por una cuestión térmica. Eso por lo menos lo que dicen los libros. Yo me hice una revisión de algunos trabajos sobre clavos fresados y no fresados. Este es para tratamientos de fracturas abiertas y cerradas. Y las conclusiones son que en las fracturas cerradas el fresado da menor riesgo de no unión y de fallo de los bloqueos, que no hay mucha diferencia en el tema del síndrome compartimental, la mala unión o la infección, y que en fracturas abiertas no hay mucha diferencia. Por lo tanto, sería mejor poner clavos cerrados, clavos fresados, perdón, incluso en fracturas abiertas. Con respecto a, este es un trabajo que habla exclusivamente de las fracturas abiertas, evaluó todos los resultados y en este caso el mejor resultado para las fracturas expuestas fue el clavo sólido no fresado y como segundo el clavo fresado y tercero la fijación externa. Y las placas dieron los peores resultados en el tratamiento de fracturas expuestas. Este es un metaanálisis también de clavos fresados versus no fresados en fracturas abiertas. En este caso no encontraron grandes diferencias entre fresar y no fresar el clavo. Y este es un metaanálisis de todas las tibias, independientemente si son cerradas o no, y habla de que los clavos fresados dan una mejor evolución en fracturas cerradas. Y todavía en las fracturas abiertas, en donde la bibliografía está un poco repartida entre poner un clavo fresado y un no fresado. Con respecto a la fijación del peroné, la ventaja de fijar el peroné podría ser que uno puede mejorar la alineación, sobre todo cuando las fracturas son muy distales o son multifragmentarias, y también podría mejorar la estabilidad lateral, lo que podría ser un factor que ayude a no perder reducción con el correr de los meses. La desventaja es que la consolidación del peroné podría retrasarnos o impedir la consolidación de la tibia. Obviamente que aumenta el tiempo operatorio y agregamos una posibilidad de problemas con la herida quirúrgica. Hay varios trabajos de esto. Este es un trabajo cadavérico que habla de que un clavo endomedular con triple bloqueo distal, la fijación del peroné solo agregó una leve aumentación de la estabilidad en el plano rotacional, pero no hubo diferencias en el resto. Este es un trabajo retrospectivo donde la estabilización del peroné se asoció a una menor pérdida de corrección, pero también hubo menos pérdida de corrección con el doble bloqueo distal. Y en este trabajo la fijación de los clavos era muy heterogénea. Y este es uno de los últimos en donde habla de que con las nuevas técnicas de reducción, con los polar screw, con reducir con placas y después sacarlas, reducir con pinzas, más clavos de última generación donde uno puede tener muchas alternativas de bloqueo, no sería necesaria la fijación del peroné para obtener o mantener la reducción de las mismas. Dos palabritas del abordaje suprapatelar. El abordaje suprapatelar se desarrolló en los últimos años, primero, principalmente por la complicación del abordaje rotuliano en los clavos, que da, como dije, un porcentaje no menor de dolor de rodilla. Y otra cosa es que uno puede operar al paciente con la rodilla, opera el paciente con la rodilla prácticamente extendida y eso facilita mucho la reducción y facilita mucho la colocación del arco en C, lo que podría redundar en menos tiempo quirúrgico. Hay dos trabajos grandes sobre esto y los dos coinciden en que el suprapatelar sería un poco superior en cuanto a la incidencia del dolor de rodilla, tiene un mejor punto de entrada y logra una mejor reducción, además de que disminuye el tiempo de radioscopia y el tiempo quirúrgico. Pero no hay diferencia en scores funcionales a largo plazo. Y en este trabajo hubo un menor sangrado, un menor dolor y un mejor score funcional de rodilla, pero no hubo diferencias significativas en las complicaciones postoperatorias. Yo creo que el clavo suprapatelar tiene una ventaja en las fracturas metafisarias proximales y deberíamos empezar a tenerlo en cuenta dentro del arsenal terapéutico. Y la última discusión es los clavos versus las placas. Nosotros somos un equipo con el doctor Masuchili que somos como que nos gustan las placas. Y a Herrera le gustan los clavos y siempre estamos ahí que ponemos uno, que ponemos el otro. Los clavos obviamente tienen un mejor perfil biomecánico, tienen menor exposición de las partes blandas, preservan el hematoma fracturario, son más biológicos, permiten carga precoz, pero están limitados en fracturas con extensión metafisaria,
están limitados cuando hay ocupación del canal medular. Por ejemplo, un paciente con un reemplazo de rodilla probablemente no se le pueda poner un clavo. Están limitados cuando hay canales estrechos. En pacientes muy delgados los clavos son gruesos a veces y no se le puede poner otro tipo de clavo. Dan más irradiación y, insisto, con un 30% de dolor de rodilla en el postoperatorio. Las placas permiten jugar con el tipo de estabilidad que uno quiere y el avance en las técnicas mínimamente invasivas y en el avance en los diseños de placa ha hecho que vayan ganando un poco cada vez más espacio. Pero sí sabemos que las placas no permiten la carga precoz y tenemos una mayor exposición ósea. Acá está la doctora Bro y la doctora Lilliscol viendo un recital de Taylor Swift. Y en este caso hay varios trabajos. Básicamente no hay mucha diferencia en cuanto a los tiempos de consolidación, la radiación y la no unión, pero en casi todos los trabajos coinciden que el clavo es superior, obviamente, que la placa, pero que tiene más índice de consolidaciones viciosas y más necesidad de retiro de implantes. Los dos dan cierta discapacidad similar en el largo plazo, si bien a los 3 meses una persona con un clavo probablemente esté mejor porque pueda pisar. Y en el último, que habla de los clavos para las fracturas del extremo distal de la tibia, se vieron que hay resultados muy similares en tiempo de cirugía, tiempo de consolidación, que las placas dan menos dolor de rodilla y menos consolidación viciosa, y los clavos dan menos complicaciones con la herida. Estos son trabajos que dan todos, digamos, conclusiones muy similares. La verdad que para cada área hay un tratamiento bastante específico, pero que en la parte distal de la tibia uno pudiera jugar más con las placas y obteniendo buenos resultados también. Bueno, para terminar, antes que Grube se desconecte y se vaya a ver Boca, saber que las fracturas de la pierna son las fracturas más frecuentes de los huesos largos, los trazos espiroideos, ojo con las fracturas ocultas del malilo posterior. El gol estándar sigue siendo el enclavado endomedular, fresado y acerrojado para casi todas las fracturas de tibia. El clavo no fresado puede tener algún lugar en fracturas expuestas. Las placas con técnicas mínimamente invasivas pueden tener un buen lugar en las fracturas metafisarias, distales principalmente, o con extensión articular. La fijación del peroné, hoy por hoy, la verdad que con los últimos clavos no sería necesaria. Se puede valorar en casos donde haya mucha conminución metafisaria distal y uno tenga complicaciones con la reducción de la tibia. A veces el peroné ayuda a mejorar esa reducción. El abordaje suprarrotuliano, empezar a tenerlo en cuenta, sobre todo en fracturas metafisarias proximales, y la pseudoartrosis, tratar de adelantarse a la pseudoartrosis y empezar a tener más en cuenta los factores de riesgo que nombre para, en los casos que uno tenga que intervenir antes. Tengo algunos casos, no sé si quieren hacer algunas preguntas de la clase o quieren que pasemos a los casos. Lo mismo vayan abriendo los micrófonos, así en los casos hablan un poco. Mati, si querés pasamos a los casos. Dale, pero hablen los micrófonos así por ahí nos Dale. pueden decir.